Hola, muy buenos días y bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla Judith Julia. Venga, arrancamos. Jueves, día 24 de julio, preparando la sesión de hoy, analizando el futuro del mini SP500 y el del Nasdaq, donde tras las fuertes subidas, en el futuro del SP500 estamos ya en subida libre y en el futuro del Nasdaq, pues otra vez en máximos históricos. Ahora analizaremos en detalle dónde estamos y posibles también soportes en caso de que se diera una corrección un poco más profunda de la que tenemos en la sesión de hoy. Antes, como siempre, recordaros que estos vídeos tienen el foco formativo y que en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. También comentaros que mañana no podré hacer el vídeo por un tema personal, con lo cual retomaremos los vídeos de preparación intradía el próximo lunes, día 28. Venga, vamos al mercado. Vamos a analizar en primer lugar el futuro del SP500, gráfico diario. Ahí vemos la vela del día de ayer, una vela muy potente, alcista, cerrando en la parte, no máximos, pero a la parte alta de todo el rango de la vela. Y de momento hoy nada, poco movimiento, pero una ligerísima corrección tras la subida de ayer, que todavía, ya digo, es muy ligera. Vamos al gráfico de 4 horas para ver en detalle los últimos movimientos y ahí lo vemos. Ayer comentaba que el precio estaba en ese pequeñito rango visible en este marco temporal de 4 horas por encima del mayor rango que se formó en la primera quincena de julio y nada, pues mira, dicho y acabado. Ayer justamente se rompió este rango por la parte superior y dejándonos, por tanto, en la zona de resistencia, aquí alrededor de la zona de los 6.370-75, donde ahora se encuentra la media exponencial de 20 en este marco temporal, pues es el gran soporte, el potencial soporte que tiene ahora mismo el precio. Pero vamos a analizar alguno más que son importantes de destacar. Mirad, gráfico de 1 hora, amplio. Lo que decía, el gran soporte aquí, situado en la zona de los 6.370-75, donde le confluye también de toda esta subida el retroceso del 61,8%. ¿Vale? Y tenemos un gran soporte, que en caso de una corrección profunda tendríamos que ver qué ocurre aquí. Debería el precio detenerse para continuar subiendo. Es un poquito como límite, ¿no?, de una posible corrección, repito, muy profunda, pero ahí está el límite. Siguiente soporte, la zona del 38,2%. Aquí alrededor de los 6.387. Técnicamente hablando, si miramos el gráfico de 1 hora, no hay nada, porque aquí la subida fue muy vertical y no nos dejó, a menos visiblemente, ninguna pequeñita zona de reacumulación. Pero si bajamos al gráfico siguiente, al marco temporal siguiente, quiero decir, el de 15 minutos, pues fijaros, justamente aquí, espera, que no veis, voy a trasladar este FIBO para que sea visible en todos los marcos temporales y podamos verlo en el de 15 minutitos. Aquí, 38,2%, el precio aquí dejó esta pequeña resistencia que se formó un poquito ahí en estos momentos de la sesión del día de ayer, alrededor de las 6 de la tarde, la española, dejó una resistencia que luego fue rota un par de horas después y que se convirtió en soporte. Con lo cual, ahí tenemos una zona de reacumulación que es visible en este marco temporal de 15 minutos, que en el caso de que el precio perdiera los mínimos de hoy, que están situados en los 6.395, donde le confluye el 23,6% de retroceso de toda la subida, si perdiéramos los mínimos del día, el siguiente nivel a vigilar es este, 6.387. Y pienso que si se llegara a perder este nivel, probablemente nos veríamos yendo a buscar la zona de los 6.375, este grandísimo soporte, con lo cual tenemos aquí niveles importantes a vigilar en la sesión de hoy y evidentemente los máximos, los nuevos máximos alrededor de los 6.407. La siguiente resistencia que podríamos considerar la tendríamos a nivel, a ver, como estamos en subida libre, pues es difícil decirlo, pero tenemos los 6.500 psicológicos en esta zona de aquí, que habría que considerarlo. Y luego, una vez terminemos de ver, ha quedado aquí aplanadito, una vez terminemos de ver cómo se sucede esta corrección, porque si finalmente acaba siendo una corrección que tiene este aspecto, que es una corrección muy menor, muy plana, más en tiempo que en precio, la proyección tendremos que tenerla en cuenta de continuación, ¿vale? Después de comprobar el movimiento correctivo, es decir, en el momento en que rompiéramos la zona de nuevos máximos, podríamos hacer una proyección de FIBO para ver un poco posibles futuras resistencias
en este precio que está, pues eso, estaría en subida libre de nuevo. Si profundizara en la corrección, lo mismo, ¿eh? Si luego acabara rompiendo, pues haríamos también un poquito esa proyección. Pero de momento, pues ahí nos situamos, 6.500 como siguiente zona de resistencia más psicológica, por ser un número redondo, y de momento una corrección que está siendo muy, muy plana, muy marcada, pues eso, en tiempo, en la sesión de hoy. Vamos al futuro del Nasdaq, para ver también en detalle dónde estamos, gráfico diario. Aquí lo que os decía, en este futuro, bueno, ayer hubo, sí, subidas, pero que nos dejaron otra vez en la zona de máximos de nada, un par de jornadas atrás, con lo cual de momento no tenemos a este en subida libre, no ocurrió así en la sesión de ayer, no rompimos máximos, pero sí que, bueno, se ratificó este gran soporte, toda la parte alta de ese rango de la primera quincena de julio, 23.100, 23.150 y tenemos un enorme soporte, pero desde ahí el precio subió con bastante verticalidad, superando una resistencia intermedia que alrededor de los 23.000, para ser precisos, 280, 290, ¿vale? Esta zona de aquí, y lo llevó directamente a la zona de máximos, los máximos dejados este pasado lunes, máximos semanales, máximos históricos, y ahí, pues bueno, de momento tenemos una sesión con una pequeñita corrección técnica. Vamos al gráfico de una hora. Aquí también he marcado de toda la fuerza, de todo el impulso alcista desde los mínimos de ayer, pues retrocesos de FIBO, y tenemos que estamos en el 23,6%, en una corrección también muy, muy menor. El nivel de soporte más clave sería la zona de los 23.280, que ahí tenemos, ¿no?, lo que os decía antes, ese máximo común de esa estructura un poco de giro que venía de atrás. Aquí fue una zona de soporte en la sesión europea de ayer, que se rompió a la baja y luego actuó de resistencia en varias ocasiones, con lo cual eso sería un posible soporte si el precio hiciera una corrección un poco, pues, más profunda, ¿no? Tengamos en cuenta esta zona. Pero también antes tenemos este nivel, que también, un poco siguiendo lo que he comentado antes con el futuro del SP500, el retroceso del 38,2, que técnicamente aquí no se aprecia ninguna zona de reacumulación, pero si que vamos a gráfico de 15 minutos podemos ver un pequeñito nivel. No es tan evidente como en el caso del futuro del SP500, pero aquí nos dejó esta resistencia alrededor de las 8 de la tarde, hora Madrid, y podría ser soporte, 23.320. Y como le confluye pues el 38,2% de toda la subida, aún le da un poquito más de peso a esta zona. Y el soporte más cercano que tenemos ahora mismo, tal y como se encuentra el precio, pues son los mínimos del día de hoy, situados aquí alrededor de los 23.350 aproximadamente. Y luego una zona de resistencia que se ha formado en la sesión europea. Un poco, ya lo veis, ha llegado el precio ahí un par de ocasiones y ha mostrado rechazo en esa zona. Con lo cual, más que nada para un nivel que nos puede dar un poquito de juego en la sesión de hoy, con mucha prudencia, porque estamos muy cerquita de máximos. Pero en caso de que rompiéramos esta resistencia intradía, 23.390, podría haber un movimiento hasta los máximos. Realmente es que, claro, no hay mucho espacio más, ¿no? Es bastante probable que alcance esta zona. Y más que nada porque es un nivel que ha sido tocado en un par de ocasiones y ha habido rechazo, con lo cual ahí tenemos un nivel de desequilibrio importante que nos puede dar un poquito de juego en la sesión de hoy, dependiendo, claro, de dónde estemos cuando se inicie la apertura americana. Así que este es el panorama técnico, los niveles importantes, vamos a ver qué ocurre. Si la corrección sigue siendo, pues eso, menor, más plana, más en tiempo, o acaba profundizando un poquito más. Dejamos aquí la preparación de la sesión de jueves. Recordad que mañana no podré hacer el vídeo y nos vemos el lunes. Buen fin de semana.